Si no hay una razón de testificar este gran evangelio, ¿para qué vivir? Si no tengo una misión para proclamar, no hay razón para vivir en esta tierra. Y como la flor muere la hierba, también el mundo desvanecerá. Las almas valen más que el mundo. En el cielo siempre brillará. Y a través de mí puedan ver a Jesús, el Cristo, Hijo de Dios. Toda mi vida te la daré y sin duda la ofrendaré, rogando y en lágrimas, Señor, ante ti yo me presentaré. Vamos a confesar. Si no hay una razón. Si no hay una razón de testificar este gran evangelio, ¿para qué vivir? Si no tengo una misión para proclamar, no hay razón para
vida. Toda mi vida te la daré y sin dudar la ofrendaré. Rogando y en lágrimas, Señor, ante ti yo me presentaré. Atravesando por muchas adversidades, el Evangelio
Así dice la palabra de Dios en Segunda de Crónicas, capítulo 6, versículos 32 y 33. Leamos todos juntos. Y también al extranjero que no fuere de tu pueblo Israel, que hubiere venido de lejanas tierras a causa de tu gran nombre y de tu mano poderosa, y de tu brazo extendido, si viniere y orare hacia esta casa, tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, y harás conforme a todas las cosas por las cuales hubiere clamado a ti el extranjero, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman, así como tu pueblo Israel, y sepan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo he edificado. Palabra de Dios. La semana pasada, iglesia, compartimos sobre el mensaje muy importante para nosotros. Somos el pueblo de Dios. Somos la iglesia que debe alumbrar la luz del evangelio como modelo en nuestros campos. Por qué Dios desea esto? Claro, el mundo está en oscuridad. El mundo está separado de Dios, está atrapado por las tinieblas. Y solo la iglesia que disfruta del deseo de Dios, los líderes que disfrutan del deseo de Dios, el pueblo de Dios que alumbra el evangelio, es la respuesta para el campo. ¿Por qué nosotros cada día disfrutar de esto? Porque Dios nos los ha dado. Si Dios no nos hubiera entregado, ¿cómo lo podríamos disfrutar? Hoy, que sea un tiempo para disfrutar nosotros, la iglesia está en el deseo de Dios, confesando Mateo 16, 16, los líderes que disfrutan del deseo de Dios dentro del pacto, como Josué y Caleb, y la iglesia que alumbra la luz del evangelio, porque es el pueblo de Dios. Esta semana vamos a entrar en este cuarto mensaje importante para nosotros como iglesia que somos. ¿Por qué? ¿Por qué Dios desea realmente levantar un templo? La iglesia somos nosotros, pero también el deseo de Dios es levantar un templo en nuestros campos. ¿Por qué? En ese campo de oscuridad, si no hay un templo que predica el evangelio, si no hay ese lugar donde la gente pueda ir a recibir la gracia y el mensaje, ese campo estará en oscuridad. La llave para poder salvar la región y el campo está en la iglesia y en el templo que se ha construido para ese deseo. El texto bíblico del día de hoy, en segunda carta de Crónicas, capítulo 6, vimos la oración de Salomón. Dios permite que Salomón construya este templo porque David, su padre, no podía. Y Salomón levanta una oración de agradecimiento, levanta un título de oración para poder dedicar este templo y dice de esta manera en el texto que acabamos de leer, y dice esta parte, capítulo 6, versículo 32, dice, para que te teman, versículo 32, y también al extranjero, que no fuere tu pueblo Israel, que hubiera venido de tierras lejanas a causa de tu gran nombre y de tu mano poderosa y de tu brazo extendido, si viniere y orare hasta esta casa, tú lo oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, y harás conforme a todas las cosas por las cuales hubieres clamado a ti el extranjero, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman, así como tu pueblo Israel, y sepan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo he edificado. ¿Cuál es la razón de que debemos levantar un templo? El título del mensaje de hoy es Un templo para la sanidad. Algunos pastores llaman el templo como el hospital espiritual para que las personas que están enfermas en sus problemas espirituales puedan recibir sanidad a través de este templo. Hoy en día, muchos pastores y líderes de muchas iglesias hoy en día no conocen tampoco esto. Aunque conocen la realidad de la iglesia, no conocen la realidad del templo que Dios desea levantar. Que seamos nosotros esta iglesia, que disfrutemos de este templo que Dios está preparando para nosotros en ese campo, es la mayor bendición. Quiero iniciar en la introducción de este mensaje importante. Primero, como hicimos la pregunta, volvemos a dar esta pregunta importante. ¿Cuál es la razón por la que Dios guía al pueblo de Israel a construir el tabernáculo? ¿Verdad? Dios saca al pueblo de Israel con mano poderosa de Egipto. Cuando lo va a llevar al desierto, en el desierto, Dios lo guía perfectamente. Pero Dios, la Biblia dice que los guía, pero también para construir un tabernáculo. ¿Por qué? Varias razones. Y principalmente lo debemos de ver en nuestra época también, porque el tabernáculo más adelante después llega a ser el templo. Primero, Dios permite la construcción del tabernáculo y guía al pueblo primero para que se restaure el sacrificio.
En Éxodo capítulo 3, 18, Moisés le dijo al faraón que dejara salir un pueblo para que fueran a 3 días en el desierto a ofrecer sacrificios. En otras palabras, a restaurar el culto, a estar delante de Dios. Y uno de los símbolos más grandes que iba Dios a utilizar era el tabernáculo. En un par de números dice que cuando la nube de la gloria de Jehová bajaba en el tabernáculo, todas las dos tribus miraban al tabernáculo y adoraban a Dios. Ese era el secreto, la realidad, por qué Dios permitió la construcción del tabernáculo, para que ellos pudieran restaurar el pacto, el sacrificio de sangre, o sea, el culto delante de Dios. La segunda razón por la que Dios guía al pueblo de Israel para levantar el tabernáculo es para que el pueblo de Israel supiera que no está solo, el respaldo, la guía de Dios en el desierto. Recuerdan que los levitas desarmaban el tabernáculo y lo llevaban al lugar donde bajaba la presencia de Dios. Ahí armaban otra vez el tabernáculo, simbolizando la guía y el respaldo de Dios en ese desierto. ¿Qué tan importante realmente es el templo entonces? ¿Qué tan importante es ese templo en ese lugar y en esa región? La iglesia debe conocer la razón de la construcción del templo. Hoy en día podemos ver en muchos templos que están en las regiones, pero están vacíos. Fueron construidos majestuosamente, pero hoy en día muchos fueron vendidos para hacer bares, para hacer discotecas. ¿Por qué? Porque la iglesia hoy en día ha dejado la razón de por qué hay que construir el templo en ese campo. Hoy queremos recibir esa respuesta para poder levantar títulos de oración correctos y para que nosotros como la iglesia podamos levantar un templo primero solo para el deseo de Dios. No puede ser un templo para nosotros, para yo demostrar algo o para yo decir que tenemos dinero o queremos construir solamente para que otros vean. Es un templo para el deseo de Dios. En la oración que hizo Salomón en 2 Crónicas capítulo 7, versículo 32, nos enseña el deseo de Dios, la razón para construir el templo. Y dice, si el extranjero hubiera venido en tierras lejanas. Y dice el versículo 33, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre. La razón que Dios desea construir el templo es para que todas las naciones conozcan este evangelio. El templo sea ese lugar donde los pueblos puedan venir a dar culto a Dios, no solamente una región. No podemos estar encerrados nosotros en nuestras 4 paredes pensando que solamente el templo es para nosotros, para sentirnos cómodos. Es un templo para todas las naciones. No olviden, iglesia, no olviden que nosotros no éramos pueblo también. También éramos extranjeros. Somos gentiles. No éramos pueblo escogido por Dios. En Romanos 9:25 dice que no éramos llamados pueblos y fuimos llamados pueblo de Dios. No éramos amados y fuimos amados de Dios. Esa es la mayor gracia. Por eso el templo tiene que estar direccionado y dirigido a la construcción para el deseo de Dios. En 1 Pedro capítulo 2, versículo 10, dice que nosotros no éramos pueblo y vinimos a ser pueblo, que no habíamos alcanzado misericordia y ahora alcanzamos la misericordia. ¿Por qué Dios desea construir el templo? Es para todas las naciones, para que no se quede solamente atrapado o solamente encerrado en nosotros. Debemos dar toda nuestra vida, nuestro tiempo y claro que nuestra economía para la construcción de este templo. Cuando David oraba y pedía las ofrendas al pueblo para que entregaran al templo, muchos entregaron voluntariamente al punto que sobraba. Este es el deseo de Dios, que nosotros sepamos la razón de la construcción, también sabremos la razón de dar nuestra economía y las ofrendas, nuestro tiempo para ese lugar. Esa es nuestra primera razón. Los templos se están cerrando, lo estamos repitiendo. Ya la gente los creyentes han dejado lo más importante. ¿Qué es lo más importante? El deseo de Dios. Hace 3 semanas vimos la iglesia que debe disfrutar el deseo de Dios. Los líderes que deben disfrutar el deseo de Dios. Una iglesia que debe disfrutar el deseo de Dios, que alumbra la luz del evangelio, que es el pueblo de Dios. Ahora, al construir el templo, a orar por el templo, no es para mi beneficio, es para todas las naciones del mundo. No es para que los templos se construyan y se cierren, sino para que predique el evangelio, para que los que no son pueblos vengan a ser pueblos de Dios.
para que pueda estar junto con Dios a través del mensaje. Esa es la mayor respuesta para Dios. Lo segundo que podemos ver, la razón de que Dios levanta un templo, que es un templo importante, es el templo para la sanidad. O lo dije en el principio, es un templo, es llamado también el hospital espiritual para las personas. ¿Ustedes no creen que muchas personas llegan al templo porque viven ansiosas, porque están desesperadas, porque no entienden la razón de su vida y piensan que ir al templo a orar o ir al templo a escuchar mensajes recibirán respuesta o paz? Así ellos lo miran. Por eso nosotros debemos levantar un templo para la sanidad. La razón es porque la humanidad está sufriendo por problemas. La humanidad no tiene respuesta y desea un lugar donde reunirse para que ellos puedan resolver sus problemas espirituales, porque la humanidad tiene problemas espirituales, tiene problemas mentales, tiene problemas físicos. La humanidad está atrapada en problemas de la otra vida que cuando mueren no saben a dónde van a ir. Es hora nosotros como iglesia levantar una iglesia, levantar un templo donde el ser humano encuentre la solución y la verdadera sanidad. No hay otra respuesta. ¿Por qué queremos construir el templo? ¿Por qué estamos ofrendando y diezmando y dando nuestra obra para el templo? No es para otra cosa, para mirar a todas las naciones del mundo y para dar la sanidad verdadera. En Isaías capítulo 56, versículo 7, la Biblia dice que Dios dice que esta casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Dice que ahí los recrearé. En otras palabras, se sentirán felices, se encontrarán gozo en ese lugar. Y aceptaré sus holocaustos, dice Dios. En otras palabras, un templo es para traer gozo y respuesta y paz para ese ser humano que no tiene esa respuesta, que vive inseguro, que vive con problemas. Solamente un templo para el deseo de Dios y un templo para la sanidad será la respuesta para la humanidad. Que este tiempo nosotros podamos recibir estas dos respuestas y así poder construir correctamente el templo. Quiero concluir. Recibe un mensaje importante, aunque sea un mensaje corto y preciso, pero es un mensaje que nosotros debemos meditar esta semana. ¿Por qué? Y lo vuelvo a repetir otra vez. Los templos se están vaciando. No solamente se están cerrando, sino que ya no hay creyentes. Y hay templos que se están vendiendo a las religiones, ahora religiones grandes. Y utilizan esos templos que una vez fueron construidos para predicar el evangelio, ahora ¿para qué? ¿Para qué? Para otras religiones. ¿Por qué se están cerrando esos templos? ¿Por qué ya no hay creyentes? Es porque no conocen la razón de por qué construyeron ese templo. No se maravillen, no se extrañen, obreros. Que usted vaya a otras regiones, qué sé yo, al norte, a otros países, y viendo esos templos magníficos, tremendos templos bien hechos, y que dentro sea una discoteca y que por dentro sea un bar. No se sorprenda, porque ellos no conocen la razón de por qué se construyó ese templo. Hagamos una oración. Levantemos una oración por este templo. Que mi mayor devoción, yo, como pastor, como líder, sea preparar un templo correcto, pero para nuestra siguiente generación. Ese ejemplo lo vemos en David. David devocionó para construir ese templo. Es más, preparó todos los utensilios, preparó todas las herramientas para la construcción de ese templo. Y es más, guió a Salomón para que Salomón pudiera guiar a su hijo completamente a la construcción del templo. Así para el deseo de Dios. Lo que podemos ver nosotros es que el rey David nos demuestra algo. Y cuando nosotros queremos levantar un templo y queremos preparar un templo para la gloria de Dios, tenemos que levantar un título de oración correcto. Y David levantó un título de oración correcto. No es orar por un templo solamente porque sí. Es levantar un título de oración donde el que gobierne, donde el dueño de ese templo, el que guíe y respalde ese templo, sea Dios. Primera carta de Crónicas, capítulo 29, versículos del 10 al 17. Quiero terminar leyendo esta oración de David de esta manera. Tiene conmigo, lea. Dice así. Asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación y dijo:
Bendito seas tú, oh Jehová, de Israel, nuestro Padre, desde el siglo hasta el siglo. Tuya es, Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todo. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo, para que ofrezcamos voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Porque nosotros, extranjeros y advenedizos, somos delante de ti, como todos nuestros padres, y nuestro día sobre la tierra cual sombra que no dura. Oh Jehová nuestro Dios, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre, de tu mano es, y todo es tuyo. Versículo 17. Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo, con rectitud de mi corazón, voluntariamente he ofrecido todo esto. Ahora he visto con alegría que tu pueblo reunido aquí ahora ha dado para ti espontáneamente. Debemos levantar un título de oración. Señor, todo lo que te damos para esta construcción no es algo mío, es algo que tú me has dado de antemano. Dios, te alabo y te glorificamos por este templo que tú nos vas a dar. De antemano sabemos que tu nombre será proclamado en ese lugar, que sea un templo para la sanidad de todas las naciones. Señor, preparamos nuestra vida hoy. Obreros, de antemano preparamos. Por adelantado preparemos nuestra vida para este templo, para que nuestra futura generación pueda desde ese templo dar toda la gloria a Dios e ir hacia todas las naciones. ¿Quién levantará? ¿Quién tiene más deseo de levantar ese templo para su deseo? ¿Yo, usted o Dios? Claro que Dios. Y si Dios lo desea, Dios respaldará a su iglesia para que levante esa iglesia en su deseo. Oremos. Oremos este cuarto título de oración, que sea un templo, Dios, esta semana para tu deseo y un templo para la sanidad de todas las naciones. Y en medio que todos los templos están cerrando y todos los templos se están vaciando, nuestra iglesia conozca la razón de construir el templo y devocione como el rey David. Levantemos ese título de oración dentro del deseo de Dios. Vamos. Dios, te damos gracias. Muchísimas gracias por permitirnos en esta época de conocer la realidad de por qué los templos se están cerrando, por qué las iglesias, los creyentes se están vaciando. Y oramos para que nuestra iglesia pueda levantar un templo de acuerdo a tu horario y que podamos ser esos protagonistas de preparar ese templo para nuestra siguiente generación. Te damos gracias. Que tú que desde el cielo, en tu morada nos escuchas, responda a nuestras oraciones y que tú que estás con nosotros, oramos. En el nombre de Jesucristo oramos, Señor. Amén.